5 causas del síndrome de intestino irritable que tu doctor no está tomando en cuenta. El síndrome de intestino irritable, IBS, afecta al 15% de la población de los países del primer mundo, y es la segunda causa principal del absentismo laboral, únicamente detrás del resfriado común. Sin embargo, los tratamientos convencionales son ineficaces porque solamente se dirigen a los síntomas. Descubre la verdadera causa del síndrome de intestino irritable para que puedas sentirte mejor y permanecer bien sin medicinas innecesarias. El síndrome de intestino irritable es el trastorno gastrointestinal funcional más común en todo el mundo, con un índice de predominio que oscila del 9 al 23% dependiendo de la ubicación. El síndrome de intestino irritable afecta aproximadamente al 15% de la población de los países llamados civilizados y es la segunda causa principal del absentismo, únicamente detrás del común resfriado. Representa el 12% de las visitas a médicos generales y un estimado de 21.000 millones de dólares al año en gastos médicos directos y gastos indirectos asociados a la disminución de la productividad y absentismo. Los síntomas del síndrome de intestino irritable incluyen gases, hinchazón, estreñimiento, diarrea, estreñimiento y diarrea continua, y dolor abdominal. Pueden ser desde una molestia mediana a una molestia completamente debilitante. ¿Pero qué es el síndrome de intestino irritable? En términos médicos, es un diagnóstico de exclusión. Esto quiere decir que se toma como diagnóstico cuando se eliminan otras condiciones de la enfermedad. Si acudes al doctor padeciendo de gases, hinchazón y dolor, es probable que te mande a hacer una serie de exámenes médicos para determinar si tienes una enfermedad inflamatoria intestinal, reflujo gastroesofágico, GERD, diverticulitis, u otros problemas que afecten a la estructura de los intestinos. Un mejor acercamiento al síndrome de intestino irritable. Trata la causa subyacente. Debido al fracaso del acercamiento convencional para tratar con éxito el síndrome de intestino irritable, además de los efectos secundarios y los riesgos asociados al tratamiento farmacológico, los pacientes merecen otra alternativa. Afortunadamente, el síndrome de intestino irritable puede ser tratado con éxito, e incluso curarlo, haciendo uso de la medicina alternativa. En la medicina alternativa nos centramos en tratar la causa subyacente de los problemas de salud, en vez de suprimir los síntomas. Esto nos lleva a una mejora duradera y a una auténtica curación. Pero, ¿cuáles son las causas subyacentes del síndrome de intestino irritable? La respuesta depende de cada paciente. El síndrome de intestino irritable no es solo una enfermedad con una sola causa. Más bien, es un síndrome, un conjunto de señales y síntomas, que tiene múltiples causas posibles. Dicho esto, tanto la investigación científica como mi experiencia sugieren, que en la mayoría de los casos, las siguientes 5 patologías son la causa subyacente del síndrome de intestino irritable. Tradicionalmente, el síndrome de intestino irritable se ha considerado un trastorno gastrointestinal funcional. Esto significa que es causado por la función anormal del tracto GI, más que por anomalías estructurales o bioquímicas. Como podrás ver más adelante, esto puede ser cierto para algunos casos, pero en otros es muy probable que esté presente una anomalía bioquímica, tal como el sobrecrecimiento bacteriano. Es esencial entender esto, porque durante muchos años se les ha dicho a los pacientes con síndrome de intestino irritable que todo está en su cabeza. La conclusión era que el síndrome de intestino irritable es un trastorno psicosomático causado por la ansiedad, la depresión, o por algún problema psicológico desconocido. Aunque sea verdad que sí podría ser la causa real de fondo de los cambios bioquímicos. Mientras que el síndrome de intestino irritable puede significar una disfunción en el eje del intestino-cerebro, hoy en día sabemos que es causado, principalmente, por los cambios bioquímicos e incluso por los cambios estructurales en el tracto GI. Este importante descubrimiento ha eliminado el estigma doloroso, e injustificable, de los diagnósticos del síndrome de intestino irritable y ofrece esperanza a cientos de millones de las víctimas de síndrome de intestino irritable en todo el mundo. Número 1. Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SBI. SBI es un problema caracterizado por el anormal crecimiento de bacterias, hongos en el intestino delgado. Un estudio dice que hasta el 84% de pacientes de síndrome de intestino irritable tiene sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado y que los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen 26 veces más probabilidades de tener SBI que la persona con control. Los resultados de los estudios posteriores que examinaban la relación entre SBI y síndrome de intestino irritable se mezclaron.
Esto es en parte, porque actualmente no hay consistencia considerada como aceptada, el método estándar de prueba de oro para SBI, y las diversas técnicas de estudio a estudio. Número 2. Disfunción de la microbiota intestinal, alias disbiosis. La microflora intestinal del ser humano es una comunidad compleja de más de 100 trillones de microorganismos que influyen en la fisiología, el metabolismo, la nutrición, y la función inmune. La disfunción de la microflora intestinal se ha ligado a problemas gastrointestinales tales como el trastorno del intestino irritable, así como a una amplia gama de problemas inflamatorios extraintestinales como la diabetes y la obesidad. Algunos estudios han mostrado que hasta 83% de los pacientes con síndrome de intestino irritable tiene biomarcadores fecales anormales, y el 73% tiene disbiosis intestinal, es decir, un microbioma intestinal alterado. Diversos estudios también han encontrado que tanto los prebióticos y probióticos, que regulan la microflora intestinal, pueden ser eficaces para tratar el síndrome de intestino irritable. Además, de una dieta alcalina baja en glúcidos y harinas blancas, que alimentan a las bacterias intestinales, lo cual ha mostrado beneficiar a pacientes de IBS. Número 3. Síndrome de permeabilidad intestinal. Una de las principales funciones del aparato gastrointestinal es servir como un sistema de permeabilidad que impida que los agentes patógenos, las partículas de alimentos no digeridas, y otras sustancias indeseables entren al torrente sanguíneo. El síndrome de intestino irritable ha sido asociado en diversos estudios al síndrome de permeabilidad intestinal, el cual puede ser regulado por una citoquina llamada interleucina 22, IL-22, que es conocida por desempeñar un papel en la regulación de la permeabilidad intestinal. Observa que esto no es un cambio estructural del intestino, el cual sugiere que el síndrome de intestino irritable no es siempre un trastorno funcional. Número 4. Infecciones intestinales. El intestino humano es naturalmente resistente a la infección por bacterias patógenas, gracias al ácido producido en el estómago que está diseñado para matar a potenciales patógenos. Sin embargo, muchos aspectos del estilo de vida de la dieta moderna, como estrés crónico, una dieta deficiente, y el uso de medicamentos antiácidos, han puesto en peligro a ese sistema de defensa. Diversas infecciones intestinales se han relacionado al síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, la intoxicación alimentaria causada por la bacteria Campylobacter conduce a un crónico y persistente síndrome de intestino irritable, en al menos 10% de los casos. Los parásitos intestinales como el Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis y Giardia lamblia que pueden ser causas comunes del síndrome de intestino irritable, pero a menudo no diagnosticadas, incluso en este mundo desarrollado. Número 5. Sensibilidad al gluten no celíaca y otras intolerancias alimentarias. La sensibilidad al gluten no celíaca, SGNC, es una reacción al gluten que no es autoinmune, enfermedad celíaca, o alérgica, alergia al trigo. Pese a las afirmaciones de lo contrario por los medios de comunicación, sensibilidad al gluten no celíaca es un problema legítimo y potencialmente peligroso. De hecho, esta enfermedad puede implicar un mayor problema para la salud pública que la propia enfermedad celíaca. Generalmente, los pacientes de SGNC presentan con síntomas tales como gases, hinchazón, dolor abdominal, y cambios en frecuencia y consistencia indistinguibles del síndrome de intestino irritable. Asimismo, a menudo se presentan con síntomas extraintestinales como la disfunción cognitiva y fatiga, los cuales son comunes entre los pacientes de síndrome de intestino irritable. Las intolerancias a otros alimentos como los productos lácteos, huevos, cacahuetes, y mariscos también son comunes entre los pacientes de síndrome de intestino irritable. Estas pueden ser verdaderas alergias alimentarias o intolerancias más suaves. Una extensa y reciente revisión de 73 estudios individuales concluyó que la alergia alimentaria y la intolerancia, incluyendo las reacciones al trigo y al gluten, deben de ser consideradas como patología subyacente potencial para el síndrome de intestino irritable. En mi propia experiencia clínica, he encontrado que tanto el gluten, la sensibilidad al trigo y otras intolerancias alimentarias, son factores extremadamente comunes que contribuyen al síndrome de intestino irritable. Es importante mencionar que, en muchos casos, las propias intolerancias alimentarias son causadas por otras patologías de las que ya hemos hablado en este artículo. En otras palabras, tanto el síndrome de intestino irritable como las intolerancias alimentarias son síntomas de problemas más profundos